Hola queridos oyentes, en este episodio estamos aquí con el invitado Kivian y les habla su servidor Felipe, en el cual vamos a contar este maravilloso viaje la travesía entre el manierismo y el barroco. Cuéntanos Kivian, ¿tú qué piensas de todo esto? Claro que sí, Felipe, ¿cómo estás? Hola, querido público maravilloso. Pues Felipe, iniciemos introduciendo, en qué era el manierismo. ¿De Pues el acuerdo? manierismo fue un movimiento artístico que surgió en Italia a finales del siglo XVI, ¿sí? Se caracterizó por la exageración del uso de las formas y figuras artificiales. Recordemos que, pues, el manierismo viene del renacentismo tardío, Sí, ¿sí? Y el cual empieza a desfigurar muchas cosas. Eso lo hemos evidenciado en muchas pinturas que ya son figuras alargadas, cuerpos en formas de S la música y también. demás, ¿sí? Hacia finales del siglo, el manierismo había perdido su frescor y originalidad, y eso llevó a un nuevo estilo. ¿Cuál fue el nuevo estilo? El barroco. Ahí es donde llegó el barro, claro, y ahí es donde se desarrolla durante el siglo XVII y es donde se caracteriza por ser más dramático, expresivo, ornamentación excesiva. Entonces fue una época en donde ocurrieron muchos cambios, en donde la sociedad, la religión y la política se reflejan en lo que conocemos como barroco, porque en esa época pues no se llamaba así. Claro, Felipe, digamos, ahí todo ese cambio ya se vio reflejado cuando entramos en nuestro periodo barroco. Una de las razones por las que el manierismo dio paso al barroco, aparte de las que ya hemos dado, fue la necesidad de encontrar novedad y originalidad, ¿sí? Encontramos que el manierismo había agotado sus recursos, ya era algo que ya estaba mandado a recoger prácticamente. Sí, Sí, claro, era necesario, exacto, o sea, solo formas y eso sí, necesitaban era una base. necesario buscar nuevas formas de expresión artística, ¿sí? Para eso llegó el barroco. El barroco se adaptó mejor a los gustos, mejor a las necesidades que tenían pues en aquella época. Y pues el barroco reflejaba el carácter dinámico y apasionado que necesitaba la sociedad en ese momento. No, y además también sucede este otro fenómeno, Kivian, que es la parte de la religión, pues lo que pasó antes la división de la iglesia, pues que hubo antes con, con este movimiento de la iglesia protestante, ¿sí? Y entonces viene la contrarreforma de la iglesia y entonces ya se renuevan, digamos, las ideas de la iglesia y eso se mezcla también en la música. Digamos, en Bach vemos eso, el 90% de la música ¿No? es... Y digamos, entra ahí el tema de las liturgias. Empieza la iglesia prácticamente a construir, entre comillas, el barroco debido al dramatismo y la emotividad, ¿sí? Que necesitaban. Este emotismo y esta emotividad del barroco fueron los que ayudaron a reforzar la fe de los creyentes, ¿sí? Empieza la iglesia a volver a tomar fuerza y a impresionar a los no creyentes. Tenían que atraer a más gente, ¿sí? En resumen, es que todo eso es un tema bastante Bien extenso, sí, amplio, claro. pero es bastante interesante. Vemos, y a nuestros queridos oyentes escuchan, que el barroco surgió como respuesta a la necesidad de novedad, ¿sí? Y a la necesidad de originalidad después del agotamiento de un movimiento que ya no encontró más papeles. Claro, ya de formar y agotar pues esas ideas del manerismo y en cambio pues el barroco con toda esta respuesta religiosa y todo y esas nuevas expresiones pues hizo una tendencia bien fuerte. Exacto, además, digamos, su estilo dramático y emotivo fue perfecto para reflejar la contrarreforma en la Iglesia Católica. Encontramos varias reflexiones muy chéveres sobre este tema. Sí. Bueno, muy chévere esta invitación que le hice aquí bien en este gran podcast. Espero les haya gustado, queridos oyentes. Sigan por favor en contacto. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales y hasta una próxima ocasión. Listo, no, Felipe, a ti muchísimas gracias por esta gran invitación. Ha sido una oportunidad maravillosa poderles hablar de este fantástico movimiento, de esta fantástica transición. Espero ustedes, queridos oyentes, no se queden solo con esta información, sino que amplíen sus conocimientos y aprendan cada día un poco más. Muchísimas gracias.